ciencia positiva, quiero que hagáis un experimento, que es que vayáis a vuestra biblioteca más cercana o vayáis al Drive que tengáis o cualquier PDF y reviséis los manuales de la filosofía antigua que tenéis. El Copperstone, el de Yarza, el de Reale, el de León Florido. En la mayoría de los casos vais a encontrar que Gorgias está mencionado si acaso media página o una página, y en la gran mayoría de los casos es un copia-pega del texto de texto empírico o una reinterpretación de lo que dice Platón en su diálogo. Esto me pareció extraño porque, por ejemplo, a Protágoras, otro sofista, se le suele conceder bastante más importancia. Por algún motivo, este señor ha sido apartado de la academia y esta pregunta me surgió viendo otros manuales. Hay excepciones, evidentemente, hay los tomos de Guthrie, si los tenéis, son una maravilla porque viene todo muy bien explicado, pero en la mayoría de los casos, hasta los especialistas y los manuales que se entienden como ser de mesilla siempre para entender bien la filosofía antigua, hacen muy poca mención de esto. Bien, ¿quién fue Gorgias? Gorgias nació en torno al 480 a.C. y murió en torno al 375 a.C. Estas cifras no son exactas, porque no se sabe muy bien cuándo nació y la muerte también es algo dubitativa. Lo que sí que se sabe es que vivió más de 100 años, siendo uno de los, siendo uno de los autores más longevos de la tradición. Nació en Leontinos, en la actual Sicilia, y la mayoría de su vida fue maestro de retórica. Allí fue donde entró en contacto seguramente con los eleatas, que luego veremos en el tratado que hace, que por qué digo esto, y siempre se le ha unido a la escuela de los sofistas. ¿Qué son los sofistas? Ferrater Mola hace dos definiciones, las dos las vamos a aplicar ahora. Una es el término más peyorativo, que se peyorativiza durante su vida, pero no es hasta Sócrates y Platón que como que se instaura un poco más este término de los sofistas como personas que caen en un formalismo y se quedan simplemente en la parte retórica del pensamiento y no quieren demostrar verdades. También tenemos la definición más antigua que viene del Sofos, que es sabios. De la misma manera que filosofía viene del amor a la sabiduría, a ellos se les consideraba los sabios. Esta definición va cambiando a lo largo del tiempo, pero vamos a estar utilizando las dos cuando estamos hablando de lo que se les llamaba de la época y cuando estamos hablando de la definición de después. Y para empezar me gustaría coger lo que todo el mundo ya conoce, y si no es todo el mundo, al menos cualquier persona que haya tenido contacto con Gorgias, lo que podría recordar si recordase algo, que es, primero, nada es. Segundo, que incluso si algo es, no es aprensible por el ser humano. Y tercero, que incluso si fuese aprensible, no lo es, sin embargo es incomunicable e inexplicable al interlocutor. Esta es una cita de Sobre la naturaleza, o el no sé, una obra que está perdida, pero los comentarios que hay sobre un pseudo Aristóteles, y en especial el texto empírico, nos han ayudado a entrar en contacto con ello. También hay muchos testimonios que afirman que esto fue cierto, como el de Sócrates y otros pensadores de la época, por lo cual sabemos que esto, las bases al menos sí están bien asentadas. ¿Qué quiere decir todo lo que hemos leído? En primer lugar, tenemos que recordar que los griegos la diferencia entre el ser y el existir no la aplican igual que la estamos aplicando nosotros. Ellos utilizan el verbo einai, y einai puede significar las dos, dependiendo del contexto. Entonces nosotros tenemos que recordar que para nosotros lo que está diciendo Gorgias en lo que acabamos de ver es el ser no existe. Si existiera no podría ser conocido, incluso si pudiese ser conocido no podría ser comunicado o expresado. Bien, podemos ver que aquí hay unas cuantas contradicciones, si entendemos un poco las bases del pensamiento lógico, pero eso estaríamos incurriendo nosotros en un error. Las interpretaciones normalmente de estas sentencias es que Gorgias simplemente incurre en contradicción, igual que la mayoría de los escépticos, se limpian las manos y ya está. Gorgias directamente elimina el criterio. Gorgias dice que la verdad no existe porque el ser no existe. Entonces empezamos a ver cosas distintas, y lo que está haciendo es una reducción al absurdo. No es que esté aceptando todo esto de una manera lógica formal, porque aquí no había lógica formal, está aportando su manera de argumentar particular, que es esta reducción al absurdo que le caracteriza tantísimo. Entonces, el ser no existe. Está partiendo del ser eleata. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser parmenídeo es lo que se está criticando aquí, o de lo que se está partiendo incluso. Toda esta obra está escrita en contra de los eleatas, desde el título, que está haciendo referencia a un tratado de Meliso de Samos, la concepción de Parménides del ser, que no es... Bueno, el dilema de si realmente Parménides quería decir eso es para otro momento, e incluso la manera de argumentar se parece mucho a la de Zenón de Elea. Así que en general está escribiendo en contra de los eleatas desde los eleatas. ¿Por qué está haciendo esto? Porque
ya lo veremos más después. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que se está partiendo de ahí. En mi explicación de primero de carrera sobre qué es el ser de Ana, el ser es y el no ser no es ni puede llegar a ser. ¿Qué significa esto? El ser es uno, el ser es, lo invade todo, no se mueve, no cambia, está escrito en contra de Heráclito, que Heráclito lo que tiene es la visión del ser como constante movimiento, el devenir. No hay un ser, es las cosas que pasan. Vale. El ser no existe. La propia definición del ser, de los seriatas, implica que o viene del ser o viene del no ser. Claro, que del no ser no puede surgir nada, tiene que surgir del ser. ¿Cómo puede el ser estar encerrado en la existencia teniendo en cuenta que la existencia es más pequeña que el ser? Es imposible, es contradictorio. El ser no puede existir. Pero vale, vamos a aceptar que existiese. El ser tendría que tener características como lo tiene todo. Debería ser uno o mucho, pero debería ser originado o infinito. Si es uno, ¿cómo es posible que tengamos tantísimos seres a nuestro alrededor? Si es mucho, ¿cómo puede ser uno? Si es el ser, no puede ser el ser, tienen que ser los seres. Incluso si aceptamos esto, tenemos que entender que puede ser originado o infinito. El ser, ¿de dónde sale? Del no ser no hemos dicho que no puede salir. El ser no puede ser origen del ser mismo, no tendría ningún sentido, incurriría en otra contradicción. Entonces no tendría sentido. Si el ser es infinito, ¿cómo podemos explicar su origen? No podemos. Si el ser es infinito, ¿cómo podemos explicar que sea solo uno? En fin, acaban por todo el proceso lógico, entre comillas, que hace Gorgias, acaba por decir que el ser no puede existir, simplemente por la propia definición del ser. Entonces, lo que existe debe de ser el no ser, porque no queda otra. Continúa y dice, incluso si existiese, aceptando esta remota posibilidad que no tiene ningún sentido, no podría ser conocido. ¿Por qué? Porque lo que nosotros conocemos es lo existente. No podemos conocer lo que no existe. Si conocemos lo existente, implica que nada de lo que estamos pensando es existente o que todo lo que pensamos es no ser. Dado que ambas opciones son contradictorias, no podemos aceptarlas. Y en el tercer caso, incluso si pudiese ser conocido, que no lo es, no podría ser comunicado. ¿Por qué? Aquí Gorgias hace un apunte interesante, que es que, bueno, el comentario del sexto sobre Gorgias, que es que lo que comunicamos son palabras y nosotros entendemos por los sentidos. Lo que nosotros podemos conocer, lo conocemos por los sentidos. Gorgias entiende que el pensamiento también es un sentido, no tenemos que guiarnos por los 5 sentidos clásicos. El pensamiento, la capacidad de hablar, también es un sentido. Entonces, si todo lo que conocemos es por sentidos, y las palabras no nos traen lo que nos provoca esa sensación, sino que nos traen una palabra, no estamos experimentando eso y entonces lo que estamos comunicando son palabras, no pensamientos. No estamos comunicando el no ser, porque no se puede, incluso si lo hiciésemos, no estaríamos comunicándolo porque lo que se comunican son palabras. Más allá de la crítica retórica que se le puede hacer, esto es una crítica al ser hereata bastante firme, al menos en la primera parte, y lo que demuestra en ella Gorgias es que la rigidez del ser de Parménides, por lo que se suele entender por el ser de Parménides, impide su propia comprensión. Segundo lugar, el encomio a Helena es una defensa y a la vez un halago a Helena de Troya. No voy a ponerme a explicar ahora la mitología griega, espero que sepáis de qué hablo, pero se suele entender que Helena, por motivos que ocurren, es la causante principal de la guerra de Troya, porque se fue con Paris. Bien. Aquí Gorgias hace una cosa súper interesante para defenderla, que es que menciona que se debe culpar a aquel que es culpable. Lo escribe de manera más larga, pero eso es lo que está diciendo. Toda la obra es una reducción al absurdo partiendo de la parte de no se puede evitar lo inevitable, que es algo bastante fácil de comprender. En la mitología, lo que le ocurre, hay que decir que Helena es una figura de la mitología griega bastante popular, de la misma manera que Pandora o otras figuras femeninas de la época. Volvemos a lo que estaba diciendo antes. Helena no podía evitar la voluntad de los dioses. Lo que ocurrió con la guerra de Troya viene de un evento que es el juicio de París, donde entran las voluntades de los dioses, los chantajes y las promesas que hacen estas diosas, y luego las consecuencias de ello. Ella no ha podido evitar la voluntad de los dioses porque está a la merced de lo que ocurra con los dioses. De la misma manera, ella está a la merced de que la rapten. Ella no puede ser culpabilizada por ser raptada, que es una de las defensas más curiosas que hace Gorgias, porque tenemos que tener en cuenta que estamos en una sociedad griega considerablemente machista, y este señor decidió ponerse del lado de Helena y decir que no podemos culpar a las mujeres de ser violadas o de ser raptadas o de la traducción que prefiramos del mito de París.
lo cual es bastante curioso. Los siguientes argumentos pasan a un grado más romántico y simplemente los voy a mencionar. Habla de que no se puede evitar el amor, de la misma manera que tampoco se puede evitar la apreciación por el cuerpo de París, como si fuese una obra de arte, igual que todos nos sentimos atraídos por obras de arte. Son argumentos que me parecen menos sólidos y por eso no los menciono. Pero lo que sí que dice en la última parte del encomio es que el logos, la letra, el logos que había quitado el honor a Helena se lo ha devuelto mediante la argumentación que había hecho Gorgias. ¿Por qué dice esto? Gorgias entiende el logos, la palabra, no en este sentido metafórico o de la razón, no, cuando él dice logos se está refiriendo a la palabra tal cual, pero la palabra bien usada. Cuando él está hablando del logos y ensalza el valor del logos, el logos es la palabra bien argumentada, la palabra bella, la palabra que convence, la palabra que somete a los demás sin violencia. Esa cosa que dices, que no es nada, que no está en ningún lado, sin embargo cambia la realidad. Es una visión muy curiosa de la palabra y que si la sofistica no habría tenido lugar. En siguiente lugar, la defensa de Parménides. No voy a meterme mucho aquí porque simplemente me sirve para confirmar sus dos métodos, que son la reducción al absurdo y las falacias. La mitad de la obra, la defensa de Parménides, es una obra ficticia donde ocurre un juicio, que nunca ocurrió, donde a Parménides se le enjuicia por traición. Traición es un tema muy serio en la cultura griega, simplemente como recordatorio así de que a lo mejor os suena. Dante en su infierno deja el último círculo de los infiernos para los traidores. Es un asunto muy serio, tenemos que entender que es el mayor de los pecados en este sentido y tiene que defenderse de esto. Es una causa completamente perdida y sin embargo, mediante el uso de la reducción al absurdo, tiene que hacer preguntas de cómo ha podido ocurrir la traición, cómo se ha entendido con los bárbaros, cómo ha conseguido convencer a todo el mundo y convence bastante bien a lo que serían los jueces. Luego ya pasa a una parte donde empieza a insultar a la persona que le ha acusado, a exaltar su propio valor como persona importante de la ciudad y que todo lo que ha hecho lo ha hecho por el bien de la ciudad, y también a amenazar verdaderamente a los jueces. Más allá de esto no tiene un gran valor, simplemente quiero mencionar que no se llega a saber si él es culpable o no, solo se habla de la defensa. Ahora ya hablando de alguien que conocemos un poquito más, que es Platón, escribe un diálogo justo cuando vuelve de su primer viaje, que es el Gorgias. El Gorgias o sobre la retórica, que es el subtítulo que lleva en el texto desde la primera edición. ¿Por qué es importante esto? Porque en realidad no va dirigido a Gorgias, va dirigido a toda la oratoria. Anteriormente escribió el Protágoras va directamente contra Protágoras y hay un grado de respeto en lo que dice. Sin embargo, aquí tiene una estructura muy curiosa en la que hay tres interlocutores, Gorgias, Polo y Callicles, y donde uno lo deja va partiendo el otro. Aparte es un estilo muy agresivo, muy pasional, y en realidad solo hay una obra que imite todas estas características, que es el primer libro de la República, y el resto ninguno tiene estas características. Gorgias es solo voy a ir en la parte en la que tiene interlocución Gorgias, porque no tiene ningún sentido empezar aquí a hablar de Polo o de Callicles. Gorgias se ve criticado por Platón. En primer lugar tenemos que tener en cuenta la opinión de la mímesis o de la imitación que tiene Platón. Si lo sabemos, en el tercer libro de la República, Platón hace poco más que expulsar a los poetas de su ciudad. Más o menos, no a todos los poetas, hay que hacer especificaciones, pero así la idea general, los poetas, los literatos, todas las personas que escriben, que hacen poesía, que hablan al público, e incluso el teatro, fuera de la ciudad. Los motivos no me da tiempo a explicarlos. Entonces, sabemos que ya él no tiene buena opinión de lo que es la palabra bien hablada e intentando embelesar. La pregunta que se hace a Gorgias es ¿qué enseñas, Gorgias? De la misma manera que a Protágoras se le pregunta si se puede enseñar la virtud. La respuesta de Gorgias, después de un poco de diálogo con Sócrates, es que él enseña a la buena oratoria, a hacer buenos discursos. Ahí Platón se muestra preocupado porque los buenos discursos se pueden utilizar de mala manera. Entonces le pregunta si enseña valores éticos a la vez que a la oratoria, porque es muy importante enseñar valores éticos en este sentido. Gorgias dice que sí, luego dice que no, hay un poco de contradicción ahí. Finalmente se concluye que no se puede enseñar una herramienta tan peligrosa como la de la oratoria sin ninguna educación moral, porque eso es algo malo que acarrea a la ciudad.
puede ser muy peligroso, alguien puede querer todo el poder y puede conseguirlo porque tiene esas habilidades. De la misma manera, defienden que no tiene ningún sentido que una persona bien entrenada de la oratoria sea capaz de defender algo que no conoce. Borgias está muy orgulloso de decir que él puede defender lo indefendible e incluso sin conocerlo puede convencer a alguien de que se tome una medicina o de que una cosa es verdad para demostrar el poder de su logos, porque hasta no sabiendo de algo se puede convencer a alguien de eso simplemente con esta metodología. Eso le horroriza a Platón y considera que eso es terrible. Sin conocer algo, ¿cómo vas a hablar de algo? Más allá de este mal uso de lo enseñado, sí que quiero hacer una puntuación aquí. El Gorgias de Platón no es un Gorgias completamente cierto. Ya lo sabemos que a Platón le gusta un poco deformar a los autores para él poder meterse con ellos calmadamente. Y pasan cosas que Gorgias nunca haría, como reconocer que hay una verdad, porque Gorgias es un relativista absoluto extremo, reconocer que hay un bien, reconocer que es importante la justicia, reconocer... Hay mucha conversación al respecto, pero ese Gorgias no es el Gorgias real. Lo que sí que parece que es un Gorgias real, donde Platón está partiendo bien, es este Gorgias que defiende la oratoria sobre todo como una arte verdadera, no una arete, pero sí una tecné que está por encima de las demás. La importancia que tiene en la ciudad, esto tenemos que entender que la vida social es la base de la polis. Entonces, si todos los discursos siempre ocurren entre personas, y todo lo que ocurre en la polis ocurre entre personas, lo que hay entre ellos, que es el diálogo, debe estar muy bien entrenado, porque si no está bien entrenado pueden surgir problemas, pueden no hacerte caso, puede haber errores, puede cualquier cosa. Por eso es tan importante para Gorgias. Ahora quiero llegar a la parte de la defensa. No sé cuánto tiempo tengo. Vale. En primer lugar, tenemos que entender que Gorgias tiene un contexto bastante conflictivo. Bien, la visa en el 427, él hace el embajador para 427 a.C., él hace el embajador para pedir tropas a Atenas, que es el primer viaje que hace a Atenas. Efectivamente, su ciudad, su pueblo, su gente se ve invadida por las invasiones bárbaras que venían de fuera. Aparte de eso, es una persona que ha vivido el principio, el intermedio y el final de la guerra del Peloponeso. Eso ha afectado enormemente a la cultura griega. De hecho, ha nacido en ha vivido el tiempo de crisis desde el principio a fin. Cambió tanto la moral griega que, por ejemplo, en obras como Hécuba tratan sobre la traición, sobre cómo las normas de la ciudad acaban no valiendo nada, cómo se abandonan los principios, cómo la tradición es lo que acaba destruyendo las sociedades y las ciudades. Es decir, que hasta en la cultura griega las cosas han cambiado y precisamente en este cambio es donde surgen y donde florecen los sofistas, porque ha habido un cambio de la educación y de la forma de ver el mundo. Y aparte sus viajes en los que ha ido ciudad a ciudad y viendo que hay un montón de leyes y de culturas que en realidad todas funcionan. O sea que, ¿por qué voy a sostenerme sobre una si en realidad todo es relativo? En segundo lugar, el problema de fuentes. De verdad, tenemos dos textos que creemos que son de Gorgias. El del ser, el del no ser, ni siquiera tenemos el texto, tenemos comentarios a él, sí, lo suficientemente seguros como para poder decir que esto él realmente lo dijo, pero no sabemos cuándo se ha deformado, de la misma manera que Platón ha deformado para sí mismo. El valor de la crítica del ser de Parménides tampoco lo podemos negar, que hace una muy buena crítica y ya simplemente con eso debería considerarse en la academia como algo importante, porque es decir, Protágoras no hace eso. Protágoras no simplemente dice que, Protágoras tiene sus propias teorías, pero no hace una crítica muy válida a un tema metafísico que llevamos arrastrando hasta el día de hoy. La naturaleza del oratorio y la retórica, la crítica que se hace como si esto fuese un mal, como si el buen hablar y la buena comunicación sea el equivalente a que llegase Hegel y nos dijese que es mejor que no se nos entienda. No podemos hacer eso. La oratoria, la retórica, el bien escribir y bien expresarse debería ser algo necesario en la filosofía, no algo a dejar apartado. El tema de la enseñanza con ánimo de lucro, no me quiero meter muchísimo con eso, pero se les critica por cobrar por sus enseñanzas a los sofistas, porque los profesores o los maestros de Atenas no cobraban, era una cosa estatal, el equivalente al Estado. Y
En fin, es una crítica que me parece que solo vale para ese momento y es amoral. Al final es como decirle a un artista que no debería cobrar por su trabajo, que debería ser patrimonio de todos. Sí, no, al final estos profesores privados, estos sofistas, se buscaron un propio oficio y una necesidad en un momento en el que de verdad hacía falta, y obligarles a ser pobres por ello tampoco lo veo muy adecuado. Y luego los sofistas y la perspectiva filosófica. Los sofistas marcan el cambio de la filosofía previa al giro antropológico. Este giro antropológico es necesario para muchos de los puntos que son básicos e importantes para la sucesión de toda la historia de la filosofía. Entonces, dejarles a un lado como si no hubiesen dicho nada importante, pues no me parece tampoco comprensible. Y ahora la crítica. En primer lugar, Gorgias es un mago de un solo truco. Sabe hacer reducción al absurdo y ya está. Y lo demás son todo falacias. Todo lo que está utilizando son constantemente falacias. ¿Qué dice esto de él? Bueno, que tiene un recurso muy útil, tiene un recurso muy importante, de la misma manera que es el único recurso que tiene y el único que sabe defender. Todas sus obras es literalmente eso. Reducción al absurdo hasta que me quedo sin opciones. Cuando me quedo sin opciones, falacia, 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 falacia. Entonces, ¿cuánta riqueza tienen los textos? Pues hasta que cortas a reducción al absurdo bastante. A partir de ahí, no gran cosa. La crítica platónica, un poco modificada, porque no es tanto desde el... Gorgias no debería enseñar por dinero, o Gorgias debería enseñar la virtud. Más bien, Gorgias no tiene una deontología, no tiene ningún criterio. Gorgias en el propio diálogo defiende que de la misma manera que al pugilato, al luchador, pues, igual que lo era Platón, no hace falta que le enseñes, tiene que pegar a sus padres, o al soldado no le tienes que decir que no tiene que clavar la espada a sus amigos, al profesor de retórica, o al retórico, al orador, no le tienes que decir que no tiene que utilizar eso para manipular a la gente para su propio beneficio. Esto es una carencia un poco grande, porque no sabes lo que va a saber la otra persona, ¿no? Y no hay ningún mal en dar unas mínimas guías deontológicas, un poquito de ética. No sabes si la persona te va a expulsar o no, se va a hacer lo que quiera, pero desde luego no te cuesta ningún esfuerzo y sabes el mal que puede crear la oratoria, porque has visto cómo los 30 tiranos han llegado ahí, has visto las cantidades de muertes que han ocurrido injustamente, como la de Sócrates. En gran medida parece que se está limpiando las manos sin realmente tener una justificación para ello. Y en último lugar, y me parece no lo he visto muy bien justificado en ningún lado y me parece muy curioso, es el tema de la risa. En Arte Oratoria, un libro perdido en el tiempo de Gorgias sobre la retórica, hace un comentario a Aristóteles donde dice: Gorgias introduce la risa en el discurso serio para como destrabar al oponente. Y es algo muy interesante de Gorgias porque todo es broma. Todo es broma. La parodia que hace del tratado empieza literalmente con una broma. Empieza diciendo: me voy a reír de los eleatas. El final del elogio de Helena, después de terminar y de haberte convencido de que Helena debería ser inocente, te dice: bueno, en realidad esto es un ejercicio retórico, es una broma, un paidón, es un juego. Estaba de chanza. Entonces, y en Parámenes pasa algo parecido. Entonces parece que Gorgias le encanta defender las causas indefendibles para demostrar sus capacidades y luego te dice: nada, era de broma, como un amigo que hace algo que te molesta. Entonces, no parece que digan nada en serio. Que esto también genera un problema, que es: Gorgias, ¿cuál es tu opinión filosófica? Porque no parece que tengas una teoría filosófica, parece que tienes un monólogo donde terminas y dices: jaja, adiós. Y a nivel de conclusiones, su uso único de la reducción al absurdo es su mejor característica y también su peor, porque no sabe hacer otra cosa. Los argumentos que utiliza y la desculpabilización de las víctimas son muy interesantes, pero tenemos que tener en cuenta que él no las estaba diciendo en serio. Entonces, ¿qué valor tiene? Y aquí es donde nos podemos meter en lo interpretable. Podemos hacer como un Sócrates o Sexto Empírico que dice que esto lo está diciendo en serio, o hacemos una lectura directa donde él dice: esto es una broma y tenemos que aceptarlo. Ahí es lo que queramos decidir. La intención de la filosofía viene al pego. ¿Cuál era la intención de Gorgias con todo esto? No se volvió a meter en filosofía más allá de sobre el no ser. Todo lo demás es lo que estamos extrayendo de sus obras. ¿Realmente tenía una intención filosófica? Pocos dicen que sí, la verdad es que muy pocos dicen que sí. Uno de los que dicen que sí es Pérobo y Sócrates, y otro de los que dicen que sí es Sexto Empírico, un pirrónico que quería llevarse a este autor
a esta especie de escepticismo extremo. No lo sabemos, pero de momento no lo parece, al menos si leemos el texto en sí. Señalar el poder del logos, que es muy importante, la filosofía del lenguaje, es algo que es lo que no podemos concebir la filosofía, y en los sofistas, especialmente en Gorgias, hay una prevalencia del logos y una especie de primer estudio, y yo creo que eso tiene un gran valor. Gorgias lo único que parece intentar es defender lo indefendible, y por eso durante todo este trabajo he intentado yo defender a Gorgias. El problema es que no puedo no criticar lo que no tiene ningún sentido, y no puedo defender lo indefendible sin hacer falacias. Y como no quiero hacerlas, simplemente diré que Gorgias tiene sus máses y sus menos, muchos menos. Y para terminar, me gustaría señalar lo moderno que tiene Gorgias. Hay una cita de Dodds, uno de los comentadores del diálogo de Platón de Gorgias, en el que dice: el Gorgias es el diálogo más moderno de Platón. Yo quiero ir un paso más allá y decir: Gorgias es el autor más moderno de los sofistas. ¿Por qué? Gorgias habla sobre la posición del lenguaje, se centra en lo antropológico, parte del sujeto y de lo que entiende el sujeto como tal. Habla de cómo no importa la corrupción de los políticos, porque en realidad el Estado se tendría que poder subsanar. Hace un análisis de cómo la virtud no se puede enseñar de esta manera y que tenemos que buscar otras formas. Habla de que la metafísica y el ser son cosas tan complejas que deberíamos centrarnos en esta especie de natura pura. Gorgias es muy moderno, incluso yo diría posmoderno en algunos casos, y yo creo que podemos aprender mucho sobre nosotros, sobre la cultura griega y sobre la filosofía actual, partiendo de muchas de las bases de las que parte Gorgias. Y ya está.